Nos encontramos en la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús, barrio Virgilio Barco, en la diócesis de Cúcuta. Les habla el padre Marco Tulio Chacón, misionero javeriano de Yarumal. Quiero compartir con ustedes durante este periodo, esta semana, la experiencia de la ascensión, la experiencia que tuvieron los discípulos en Cristo Jesús, cómo ellos entendieron la palabra, cómo ellos perdieron el miedo y cómo ellos salieron, como nos dice el Evangelio de Mateo, sin miedo alguno, con algunas reservas, porque se tienen que tener reservas, pero eso no les impidió anunciarlo, vivirlo y testimoniarlo con sus vidas. Nos encontramos ante una realidad. Los que ya han ido a Tierra Santa y se encuentran en el Monte de los Olivos, van a encontrar en estos momentos una mezquita que es de los musulmanes en este momento, pero en el tiempo de las cruzadas fue construido un templo y no tenía techo. Y ahí fue donde propiamente nos narra tanto los Hechos de los Apóstoles, la subida de Jesús, la ascensión. Cuando yo fui, un joven decía, ¿y cómo pasó? ¿No se estrelló con el techo? Y todos soltamos la risa. Pero después el guía nos dijo, no, es que no tenía techo. Y nos calmamos más y entendimos. Ir al Monte de los Olivos y vivir esa experiencia de la ascensión, sentir a Jesús cerca, sentir a Jesús que sube, es la experiencia maravillosa para nosotros como hombres creyentes, como personas de fe. Los Hechos de los Apóstoles nos narran todo un acontecimiento maravilloso. Tiene como cinco pasos para entender la ascensión. Y esos pasos Lucas los va dando progresivamente para educar a su comunidad cristiana. Hay unos interrogatorios, hay unos interrogantes en los cuales podemos nosotros también afirmarnos. Pero lo fundamental de la ascensión del Señor es tener en cuenta que se toma el texto de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y siguientes, donde Elías y su discípulo Eliseo hablan, y Eliseo le dice que le regale una parte de su espíritu, y Elías le dice, yo te lo regalo si estás conmigo. Y en ese momento llega un carro con 2 caballos y lleno de fuego y lo elevan. Y se va Elías y Eliseo queda inundado de la presencia del Espíritu de Elías, que es el Espíritu de Dios. De igual manera, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, nos quiere narrar de igual manera lo que pasó con los discípulos, los cuales se habían dispersado, los cuales tenían miedo, los cuales habían huido. Podemos llamarlo así, un pequeño fracaso. Pero miren cómo Dios hace de los fracasos grandezas. Jesús resucita y se les aparece. Y ellos lo van reconociendo y lo van viviendo. Acordémonos el segundo domingo, cuando nos presentaban la calzada de Emaús. Aquellos 2 hombres que iban tristes y acongojados, y se les aparece Jesús y no lo conocen. Acordémonos de la Magdalena, aquella mujer que lloraba por el amor que tenía por el Maestro, y se le aparece y no lo reconoce. Y cuando él la llama por el nombre, lo reconoce, y Jesús le dice, no me toques, todavía no he subido al Padre. Y hoy nos encontramos en el Monte de los Olivos, donde Jesús los convoca, donde Jesús quiere participarles el Espíritu. Y acordémonos que hemos caminado 40 días. En la Sagrada Escritura, los 40 días significa el tiempo para un buen discipulado misionero, para un buen discipulado, para aprender del Maestro lo mejor de lo mejor. Y los discípulos así lo entendieron y así lo hicieron. Vivieron esa experiencia del discipulado resucitado, porque antes lo tenían a su lado y no hacían las cosas porque Él las hacía.
Cuando Él desaparece, ellos quedan tristes, ellos se sienten derrotados, pero viene la fuerza nueva, viene la fuerza renovadora, viene el nuevo impulso, viene la nueva vida. Y si nos damos cuenta, miremos el personaje Pedro, aquel hombre intrépido, aquel hombre terco, necio, pero fuerte, valiente. ¿Cómo cambia? Y si avanzamos un poquito más en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con la teología de Pedro. Y si vamos a los 2 libros de Pedro, nos encontramos cómo habla y cómo describe la experiencia maravillosa que él tuvo del resucitado. Y hoy, en la ascensión, Jesús sube a los cielos y ellos se quedan allí y reciben el Espíritu Santo. Pero viene una nube, viene una voz que les dice: ¿qué hacen allí? ¿Qué hacen mirando para el cielo? Miren para la tierra. Y esa experiencia tiene que llegar a nuestras vidas. Muchos de nosotros siempre estamos mirando para el cielo, siempre estamos esperando algo, pero no hacemos nada aquí en la tierra. La experiencia de los discípulos fue recibir el Espíritu Santo, hacerse discípulos misioneros, hacerse discípulos de la palabra, hacerse discípulos de la misión, hacerse discípulos de Jesús, salir al encuentro de las gentes, salir al encuentro de sus paisanos y de los no paisanos y anunciar lo que ellos vivieron, vivenciar lo que aprendieron y testimoniar lo que creen. Tú y yo, querido hermano, creemos, vivimos, pero ¿qué testimoniamos? Es la experiencia que tú y yo tenemos que tener, testimoniar a ese Jesús que sube, pero al subir se queda con nosotros. Nos lo va a decir el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, versículo del 16 al 20, que Jesús sube a los cielos, pero al subir a los cielos ya no se queda en un espacio geográfico limitado, sino que abarca la totalidad de Dios. ¿Y cuál es la totalidad de Dios? El mundo entero. Y es allí donde tú y yo nos encontramos. Él no nos ha abandonado. Está en cada uno de nosotros, está en nuestro corazón. Esa es la experiencia que estamos teniendo de la ascensión. Pero vuelvo y te pregunto, ¿tú estás mirando para el cielo o estás con los pies en la tierra y haciendo lo que como bautizado tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como bautizados? Anunciar, testimoniar y vivir la justicia del Dios vivo y presente y actuante en nuestras vidas. Es una experiencia maravillosa. Esa experiencia la hemos querido vivir aquí en la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús con todos los agentes de pastoral. Y hemos salido a anunciar que Jesús está vivo, puerta a puerta. Y son experiencias y experiencias y experiencias que han tenido los agentes de pastoral, al igual que yo, que he salido, que he esperado que ellos lleguen a traer las noticias, cómo les fue en el sector, y ellos llegan y experimentan con alegría. Me recibió un hermano separado, me recibió un hermano testigo de Jehová, me recibió un católico, no me quiso recibir, me preguntaron esto, pero testimoniamos. Es esa la ascensión. La ascensión es que Jesús vuelve a la casa del Padre. Pero la casa del Padre, ¿cuál es? Eres tú, soy yo. Esa es la experiencia maravillosa. Y tú la tienes que vivir, y tú la tienes que sentir. Tú no te puedes quedar mirando para el cielo. Me pregunto yo si nosotros hemos hecho de ustedes, queridos fieles, solo que miren para el cielo, una espiritualidad que no nos lleva al encuentro con la palabra, que no nos lleva al encuentro con el resucitado, sino que nos separa la vida cotidiana de la espiritualidad. Lo contrario que hizo Jesús, que todo fuese la totalidad de Dios. Esa es la ascensión. Y eso es lo que nosotros vamos a vivir en el transcurso de esta semana para prepararnos para el gran encuentro, para prepararnos para la nueva vida
que se llama el nuevo Pentecostés de nuestras vidas. Cada año vivimos el Pentecostés, cada año vivimos la ascensión, pero eso se tiene que ver y realizar en nuestras vidas como verdaderos cristianos, como verdaderos católicos. Cuando yo trabajé en la República de Angola, en el África, me preguntaban a mí los angoleños, y razón tenían: padre, si usted viene de un país tan católico y ustedes vienen a evangelizarnos a nosotros que no somos católicos, ¿por qué matan tanto en su país? Y esa pregunta todavía me la hago yo. Y yo siempre digo, la ascensión no ha llegado a algunos grupos en Colombia, no a todos, porque hay mucha gente buena, les decía yo. Son la mayoría buenos y la minoría que hacen el mal. Ellos entendían, porque de igual manera vivían la guerra. Y hoy que estoy aquí en nuestra diócesis de Cúcuta, me pregunto también eso, me sigo preguntando y les sigo preguntando a mis cristianos, a mis católicos, y les pregunto a ustedes, y ustedes me pueden dar respuesta: ¿por qué nosotros no vivimos la ascensión? ¿Por qué no dejamos que Jesús suba y que nosotros subamos con Él al Padre y que volvamos aquí a la tierra y comencemos a hacerlo mejor, a vivir justamente, a atender al desamparado, a atender al indigente, a atender a la persona que ha sido menospreciada, a valorar al ser humano, a aceptar a la persona tal como es? En la iglesia todos cabemos y todos tenemos un lugar. En la iglesia de Dios todos podemos participar y nos podemos hacer partícipes de la mesa del Señor y podemos participar y gozar y alabar el nombre del Señor porque Él nos ha llamado. Si asumimos, claro está, el bautismo como puerta de entrada a la conversión, como puerta de entrada al reino de Dios, como puerta de entrada a la salvación.